por participar hoy en este seminario que organiza la Cátedra de Economía y Movilidad con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Todos los años, los últimos años en los que hemos estado en esta Cátedra de Movilidad, hemos tratado siempre de hacer alguna actividad y este año pues hemos organizado este seminario online, básicamente por las circunstancias en las que estamos. El seminario está dentro, como digo, de la Semana Europea de la Movilidad y, por lo tanto, el objeto de estudio básico va a ser la reducción de las emisiones. La Semana Europea de la Movilidad tiene este año el lema "Por una movilidad sin emisiones", y básicamente es porque está en línea con la descarbonización que se persigue para el año 2050. Como además se recogió en el Pacto Verde Europeo, que prevé pues esa descarbonización para el año 2050, como digo. Bueno, básicamente en la Cátedra de Economía y Movilidad hemos hecho diferentes trabajos de investigación y hoy lo que hemos tratado de traer aquí son trabajos que tengan una relación directa pues, con ese objetivo de la Semana Europea de Movilidad. Y por ello, los dos trabajos que hemos presentado como panel de ponencias hoy. Comenzará inicialmente la presentación el doctor Ángel Marrero, con una presentación que lleva por título "Análisis de las emisiones de CO2 derivadas de la movilidad en coche en Europa". En coche en Europa, una aproximación con datos de panel. A modo de presentación, decir que Ángel Marrero es investigador postdoctoral asociado a la Cátedra de Economía y Movilidad y también al Centro de Estudios de Desigualdad Social y Gobernanza de la Universidad de La Laguna. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona y máster en Desarrollo Regional y doctor en Economía por la Universidad de La Laguna. Sus áreas de investigación se centran en la economía del transporte y la energía, en modelos de lesión discreta y crecimiento económico, y tiene diversas publicaciones en revistas internacionales de primer impacto, entre las que destaca Energy Policy o Transportation Research Parte A, y ha participado en más de 10 congresos internacionales y 7 proyectos de investigación, tanto nacionales como europeos. El trabajo que va a presentar hoy es justamente un trabajo de investigación en el que hemos colaborado diversos investigadores de la cátedra y que, como su título advierte, pues lleva una relación clara con las emisiones de CO2 derivadas del transporte. Cuando quieras, Ángel, puedes compartir tu presentación y ya después presentaré al siguiente ponente, que es don Alfredo Jesús Ramírez Díaz, una vez finalizado Ángel. Gracias, cuando quieras. Perfecto, Marina. Gracias primero por organizar este evento, que la verdad que viene muy bien a pesar de las circunstancias, pero la verdad que merece la pena de vez en cuando reunirse un poco y montar este tipo de seminarios. Vale, voy a compartir presentación. Vale, si nuestra moderadora Marina no me comenta nada, asumo que la presentación se está viendo bien. Se ve bien, Ángel. Vale, perfecto. Bien, bueno, yo soy Ángel Marrero. Como ha comentado Marina, vengo a presentar este trabajo que se llama Análisis de las emisiones de CO2 derivadas de la movilidad en coche en Europa, una aproximación con datos de panel. Bien, este trabajo o este artículo de investigación es un artículo que ya fue publicado el año pasado en la revista Energy Policy, que es una de las revistas, digamos, de una de las revistas con mayor impacto dentro del campo de la economía de la energía. Y fue un trabajo realizado conjuntamente con Rosa Marina González y con Gustavo Marrero de la Universidad de La Laguna y también con Jesús Rodríguez López de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Y yo también participé en ese trabajo.
Bien, tengo que comentar que este es un artículo que está siendo bastante citado. No sé si porque es un artículo que está bien hecho, porque tampoco es una cosa que me toque a mí comentar eso, porque soy autor de trabajo, pero creo que está siendo bastante citado porque principalmente porque las conclusiones y los resultados a los que llegamos son bastante intuitivos y fáciles de entender. Bueno, mi presentación se va a dividir en estos apartados. Primero voy a hacer una breve introducción de un poco de las emisiones de CO2 en Europa y específicamente del sector transporte, muy rápidamente. Luego voy a explicar la motivación que nos motivó a realizar este artículo de investigación, la contribución que nosotros hacemos sobre el resto de literatura, los datos o las variables que utilizamos para construir nuestros modelos, la metodología que utilizamos, los principales resultados que alcanzamos con el trabajo y las conclusiones que se derivan de este artículo, dentro de las cuales voy a destacar algunas recomendaciones de política que se pueden extraer de los resultados que obtuvimos. Bien, a modo de introducción, muy brevemente, aquí les muestro un gráfico de las emisiones de CO2 en Europa para los años entre 1990 y 2016, que es el periodo que estamos considerando en nuestro trabajo. Aquí en este gráfico es un gráfico con números índices, donde el año base, digamos que es 1990, o sea, todas las series parten de ese año base, todas en ese año son igual a 1, y con este tipo de gráfico lo que podemos observar es la tendencia o el crecimiento de las series y por tanto poder comparar el crecimiento de unas con respecto a las otras. Entonces lo que podemos ver rápidamente es que las emisiones de todos los sectores de CO2, que las vemos en verde, han ido cayendo durante el periodo considerado en Europa, mientras que las emisiones del sector transporte, que las vemos en negro, el transporte por carretera en azul y particularmente de los coches de pasajeros, que es la serie con la que nosotros hemos trabajado en este trabajo, pues al contrario que con las emisiones totales, las del transporte se han ido incrementando durante el periodo, salvo quizás durante el periodo de la crisis económica del 2007, donde cayeron un poco, pero al parecer se han vuelto a recuperar. Entonces, esto lo que significa es que el peso del transporte en relación a las emisiones totales se ha incrementado, ha pasado particularmente del 17% en 1990 al 25% en 2016. A este hecho preocupante tenemos que sumarle otro hecho preocupante, que lo muestro aquí, en estos gráficos de quesos, creo que se llaman. En el primero de ellos lo que podemos ver es que, como he dicho, el transporte representa el 25% de las emisiones sobre el 25% del total de las emisiones, pero es que además dentro de este sector transporte el 95% de las emisiones se deben al transporte por carretera. Y dentro del transporte por carretera, el 61% son emisiones derivadas de los coches de pasajeros, que, vuelvo a repetir, es la serie con la que nosotros estamos trabajando. Y aquí se ve un poco la relevancia de los coches sobre el total de las emisiones. Estos hechos preocupantes lo que nos llevan es a ver de forma cotidiana esta imagen en nuestras carreteras. Es decir, muchos coches, y si estos coches funcionan con combustibles fósiles, por lo tanto derivan en paisajes con mucha contaminación, muchas emisiones de CO2. Bien, ¿qué hizo o qué se ha hecho en Europa, entre otras cosas, durante los últimos 30 años para intentar reducir las emisiones de CO2 en los coches? Pues bien, a partir de los años 90 se llevaron a cabo lo que se llaman las políticas o lo que nosotros llamamos políticas de dieselización, que básicamente es aplicar incentivos fiscales a vehículos diésel, particularmente reduciendo el precio del combustible diésel con respecto a la gasolina. En promedio, más o menos durante el periodo, por reducir el precio del diésel con respecto a la gasolina un 20%. ¿Debido a qué? ¿Cuál es la causa de esto? Bueno, porque el diésel es más eficiente, es un combustible más eficiente, particularmente un 12% con respecto a los vehículos de gasolina, y por tanto se le presupone que vamos a emitir, al ser más eficiente, vamos a consumir menos y vamos por tanto a emitir menos CO2. Pero hay dos consideraciones con respecto a esto. Primero, que si bien el diésel es más eficiente en cuanto a los kilómetros que podemos recorrer con él, es un 12% más eficiente que la gasolina, en términos, digamos, químicos,
El diésel por litro de combustible tiene un componente en carbono un 10% mayor que la gasolina, con lo cual eso ya está compensando un poco las mejoras de eficiencia. Y luego también tenemos el llamado efecto rebote, y es que el hecho de que tengamos un vehículo que es más eficiente nos hace que nos movamos más también porque estamos gastando menos. Entonces, los kilómetros recorridos que estamos incrementando también compensa esa ganancia de eficiencia. El efecto rebote, cabe comentar que el efecto rebote es uno de los principales, digamos, resultados que nosotros tenemos en este artículo. Bien, aquí pongo como curiosidad, aquí pongo que fíjense que las políticas de dieselización fueron, los que las recuerden, fueron muy fuertes, especialmente durante mediados de los años 90, y hemos pasado a esas políticas de dieselización, donde, por ejemplo, aquí tenemos las campañas que hacía Citroën sobre el Olimpo de los diésel, el placer de los diésel, ¿no? Aquellos, si recuerdan lo del diésel gustazo, ¿no? Diésel. Hemos pasado de eso, ¿no? De como incentivar a que todo el mundo se comprara un coche diésel a lo que ocurre hoy en día, que cada vez más están habiendo restricciones, especialmente también a los vehículos diésel, sobre todo en ciudades, ¿no? Por ejemplo, podemos ver esta noticia que es de hace unos días, donde específicamente se está diciendo que los coches no podrán acceder a la zona de bajas emisiones de Barcelona, los coches de gasolina que estén matriculados antes del año 2000 y los diésel anteriores al año 2006, perdón. O sea que son coches, especialmente los diésel, relativamente nuevos, que la gente en su momento a lo mejor se los habrá comprado y ahora pues les están impidiendo que accedan a muchas ciudades. Ángel, disculpa, ¿puedes quitar la pestaña que sale al final de la pantalla? Donde dice... Esto, ¿no? Sí, sí, sí. Ocultar. Vale. Perfecto, gracias. Sí. Y mejor porque tampoco me estaba dejando ver a mí ciertas cosas. Ok. Bien, dicho esto, paso ya a la motivación del artículo. ¿Qué nos motiva a hacer qué nos motivó a hacer este trabajo? Bien, nosotros lo que queríamos era estudiar los factores que determinaban la evolución de las emisiones de CO2 en coches, como he dicho. Entonces, ¿qué motiva esto? En primer lugar, que hay pocos estudios en Europa que analicen los factores explicativos de estas emisiones de CO2 exclusivamente de las emisiones de coche. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los estudios lo que hacen es mezclar, en general, el transporte rodado por carretera, que está mezclando tanto emisiones de coches de pasajeros como emisiones del tráfico de mercancías, del tráfico de carga. Y también hay pocos estudios que consideren el efecto de estas políticas de dieselización, tanto en términos de mejoras en la eficiencia de combustible o con variables que sean relativas a la menor carga impositiva de estas políticas. Y luego también, por otro lado, porque estamos en un momento, especialmente durante los últimos años, de mayor sensibilidad social a las políticas de reducción de emisiones, todas estas políticas que se están haciendo para reducir los efectos del cambio climático. Y también hay una mayor, creo yo, una mayor reacción social a las políticas fiscales, a las políticas impositivas. Es decir, ahora la gente reacciona en mayor grado, por ejemplo, cuando se sube el precio de los combustibles. Recordemos un poco lo que ocurrió en Francia el año pasado, hace un par de años, con las protestas que hubo, ¿no? Luego también, si enmarcamos nuestro trabajo dentro de la literatura, tenemos en la literatura sobre emisiones en transporte, tenemos una parte de la literatura que habla sobre los determinantes de las emisiones. Esta literatura lo que acostumbra es utilizar, ¿no? para hallar estos determinantes, estos factores explicativos, acostumbra a utilizar la identidad llamada CAIA, que es muy conocida para la gente que trabaja con emisiones de CO2, y que viene a decir que las emisiones de CO2 están explicadas por los incrementos de la población, por el consumo que hace esa población, generalmente medido en términos de PIB per cápita, por la intensidad energética, que es la energía que estamos consumiendo en relación al PIB. Lo que se suele querer con este ratio es que incrementemos el nivel de energía, que incrementemos la actividad económica, el PIB, sin incrementar el consumo energético, con lo cual estaríamos consiguiendo lo que se llama un desacople del consumo energético con respecto a la actividad económica, que sería lo mejor, como he dicho.
Y luego también tenemos un último factor que es la intensidad del carbono, que es, digamos, el nivel de emisiones que estamos emitiendo con respecto a la energía que estamos consumiendo. Y aquí lo que se pretende es conseguir fuentes de energía que sean menos intensas en carbono. Por ejemplo, si tenemos fuentes de energía renovables, pues esta intensidad del carbono se reduciría. Esto probablemente pueda hablar el siguiente ponente, Alfredo, que sabe un poco más de fuentes de energía renovables. Trabajos que trabajan con este tipo de identidades, por ejemplo, el de Sabori y otros del año 2014, que es un trabajo que estudia las emisiones de transporte por carretera, utilizando un panel de datos de países OECD, año 1960-2008. Y, por ejemplo, estos autores concluyen que las emisiones están más explicadas por el consumo de energía que por el crecimiento económico. Lo cual nos da un punto, o sea, pone de manifiesto la importancia que tienen las políticas de eficiencia energética para reducir emisiones. Luego también hay una literatura muy interesante sobre que ya he comentado, sobre el efecto rebote. Este efecto rebote es curioso porque puede ser medido a través de la elasticidad de la distancia recorrida respecto a la eficiencia de combustible, es decir, cuando tenemos por ejemplo, compramos un vehículo que es más eficiente en términos de combustible, pues si recorremos más o menos kilómetros, o sea, cómo reaccionamos ante esa mejor eficiencia de combustible, pero también la podemos medir con la elasticidad de la distancia recorrida respecto al precio del combustible. Es decir, cuando, por ejemplo, nos reducen el precio del combustible, pues cuántos kilómetros de más estamos recorriendo o de menos. Y lo interesante es que son potencialmente diferentes porque los consumidores no responden, como pongo aquí, no tienden a responder de igual manera a mejoras en la eficiencia que a cambios en los precios. Y luego, por último, también hay una literatura sobre dieselización, que esta literatura, bueno, hay algunos estudios que concluyen que aumentar la cuota de vehículos diésel reduce las emisiones, mientras que hay otros que dicen lo contrario, que dicen que las ganancias en eficiencia de combustible no compensan ese efecto rebote, no compensan ese incremento de kilómetros recorridos. Entre ellos un estudio de Rosa Marina y de Gustavo Marrero del año 2012, si no recuerdo mal, para España, pues concluía con este resultado. Bien, nuestra contribución en nuestro trabajo. Bien, lo que hacemos nosotros es un modelo dinámico de panel para el año 1990-2015 para 13 países de la Unión Europea. Aquí los tienen: Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, etc. Y lo que intentamos hacer con este modelo, pues es hallar los factores explicativos de las emisiones de CO2 de los coches de pasajeros, considerando a su vez estas medidas de dieselización, que veremos a continuación qué variables tomamos para medir esto. Metodológicamente, utilizamos un modelo, como he dicho, un modelo dinámico de panel, que lo tienen aquí en esta regresión. Tenemos como variable dependiente, tenemos las emisiones de CO2 per cápita de los coches. Todas las variables están medidas en términos per cápita. Luego tenemos una constante, alfa. Luego tenemos R y T, son los llamados efectos fijos, son efectos específicos por tiempo y por país, efectos individuales. Luego tenemos, que es lo que da, digamos, lo que hace dinámico a este modelo de regresión, tenemos el término retardado de las emisiones de nuestra variable dependiente, es decir, las emisiones de CO2 en un momento T-1. Y este término también es lo que se conoce como un término de beta convergencia. Es decir, lo que se espera es que este término sea negativo y significativo, y si es así, lo que nos está indicando es que las emisiones entre los países que estamos considerando están convergiendo. Luego tenemos, como ven, englobamos en las X, englobamos una serie de variables que son nuestros factores explicativos de las emisiones, que los llamamos variables de actividad económica y tecnología. Que ahí tenemos el PIB per cápita, el stock de coches, la cantidad de coches que tiene el país per cápita, que también se llama el ratio de motorización. Luego tenemos la eficiencia de combustible. Y por último tenemos una variable que es de tráfico, ¿no? Que es el número de pasajeros por kilómetro de carretera. Y luego en la D, como ven, pues tenemos las variables relativas a las medidas de dieselización. Aquí lo que hacemos son, en este caso, todas las variables son ratios. Entonces, por ejemplo, tenemos la cantidad de coches diésel con respecto a la cantidad de coches de gasolina,
el consumo total de diésel que se hace en la economía con respecto al consumo total de gasolina, la eficiencia del diésel con respecto a la gasolina y el precio de los combustibles diésel con respecto, otra vez, a la gasolina. Entonces, este modelo, bueno, lo estimamos por mínimos cuadrados ordinarios, por efectos fijos y por lo que ven aquí, GMM, que es un método que, digamos, sirve para controlar un problema que se genera en este tipo de modelos muy habitual, que es la endogeneidad. ¿Por qué? Endogeneidad causada por una doble causalidad. Porque generalmente en estos modelos, por ejemplo, si tienen en cuenta que tenemos como variable dependiente las emisiones y como independiente tenemos el PIB per cápita, pues las emisiones pueden estar causadas por incrementos de la actividad económica, pero la actividad económica también puede venir causada por incrementos de las emisiones. Entonces tenemos ahí una doble causalidad que produce endogeneidad y que estos métodos, el GMM, pues intenta un poco corregir. Aquí les enseño en esta diapositiva las variables, esas variables de actividad económica que les he dicho. Aquí les enseño un poco la media para los 13 países considerados durante el periodo considerado. Entonces, por ejemplo, ven que las emisiones totales de todos esos países en promedio han caído a lo largo del periodo, que la actividad económica, el PIB per cápita, se ha incrementado, que como ya mostré en la introducción, las emisiones de los coches para estos países se han incrementado también, lo cual es negativo. Luego tenemos, por ejemplo, que el ratio de motorización, los coches per cápita también se han incrementado, o sea, se ha pasado desde el año 1990 a 0,3 coches por persona a 0,5 coches por persona, o sea, un coche por cada 2 personas al final del periodo. Luego también se ha incrementado el tráfico, los pasajeros por kilómetro y la eficiencia de combustible ha mejorado. Es decir, en 1990, en promedio, podías recorrer con 9 litros de combustible 100 kilómetros, mientras que en el año 2015, pues ya eso ha bajado a 7 litros, a 7 litros por cada 100 kilómetros. Esto es interesante, aquí les muestro también las variables relativas a la dieselización. En este caso, en vez de mostrar un promedio para todos los países, lo que muestro es para cada uno de los países. Y aquí tienen estos ratios de los que les hablaba. Aquí, por ejemplo, tienen en negro, tienen el consumo de diésel con respecto al consumo total de gasolina de cada una de estas economías. Y en azul tienen el número de coches diésel con respecto al número total de coches de gasolina. Entonces, lo que ven, en primer lugar, lo que podemos destacar es que estas líneas se están incrementando durante el periodo, es decir, que el peso del diésel, ya sean coches o ya sean consumo, se incrementa con respecto a la gasolina, lo cual indica esa política de dieselización. Y lo que pueden ver para algunos países es que si estas líneas están por encima del nivel del 1, significa que el diésel está relativamente, es mayor relativamente que la gasolina. Es decir, por ejemplo, si vemos para España, vemos como la línea azul al final del periodo pues sobrepasa este 1. Y eso indica que la cuota de coches diésel es mayor que la cuota de coches de gasolina. Creo que al final del periodo, en el año 2015, creo que la cuota de coches diésel está alrededor de un 60% y un 40% para coches de gasolina. Aquí también les enseño la eficiencia de combustible, tanto en este caso separado, el diésel y la gasolina. Vemos que la línea azul es la del diésel, porque es más eficiente. Entonces, 8 litros por cada 100 kilómetros al inicio del periodo, pasando a 6,5 litros en promedio por cada 100 kilómetros al final del periodo. Y la diferencia entre los dos es más o menos ese 12% que comenté en la introducción. Y ya por último, las últimas variables de dieselización, esta también es muy interesante, creo. Aquí se muestra en azul el precio relativo del diésel con respecto a la gasolina antes de impuestos y en negro después de impuestos. Entonces lo que vemos es que las líneas azules para todos los países están por encima del 1. Es decir, que el precio del diésel antes de impuestos con respecto a la gasolina es mayor. Sin embargo, la línea negra es que después de impuestos está por debajo del 1. Y eso lo que nos indica es que después de las políticas de impuestos que se hacen, se reduce, digamos, artificialmente el precio del diésel para hacerlo más competitivo con respecto al precio de la gasolina. Y esto ocurre prácticamente en todos los países. Bien, ya me voy directamente a los resultados. Los resultados
digamos, esta es la estimación de ese modelo dinámico que comenté. Solo voy a mostrar los resultados con mínimos cuadrados ordinarios porque lo que me interesa es no hablar sobre la metodología que utilizamos. Si a alguien le interesa, pues podemos hablar de ello, pero simplemente voy a mostrar los resultados por mínimos cuadrados ordinarios para interpretar los parámetros. Entonces, lo que vemos aquí, bueno, en primer lugar vemos que tenemos 5 modelos. Esto es porque las variables de dieselización no las estamos metiendo todas juntas, sino que las metemos, en cada modelo metemos una por separado. Esto es para reducir la colinealidad entre ellas, la alta correlación que hay entre ellas. Y lo que se observa es que, en general, podemos ver que los parámetros, los coeficientes en todos los modelos, pues son robustos. Es decir, no cambian ni los signos, ni cambian mucho las magnitudes, independientemente de qué variable de dieselización estemos metiendo. Luego, rápidamente, por comentar, bueno, en los modelos pusimos una tendencia lineal, y esta tendencia, que es significativa y negativa, lo que nos dice es que las emisiones, controlando por el resto de variables, tiene una tendencia decreciente lineal en el tiempo de aproximadamente un 0,1% anual. Esto lo interpretamos como, digamos, un progreso tecnológico que afecta a todos los países en conjunto por igual. Luego tenemos ese retardo en el lag de las emisiones que comentaba, que es ese término de convergencia, que es significativo y negativo, y lo que nos está indicando es que efectivamente bueno, en este caso no es significativo, ahora me estoy dando cuenta, en mínimos cuadrados ordinarios, pero sí que lo es en GMM y en efecto fijo, y lo que nos está indicando es que las emisiones están convergiendo entre los países. Luego tenemos esas variables de actividad económica y tecnología, que como vemos están todas positivamente correlacionadas con el nivel de emisiones, es decir, a mayor cantidad de estas variables, a mayor crecimiento de estas variables, vamos a tener un mayor crecimiento de las emisiones, como es lógico pensar. A mayor PIB, mayor cantidad de emisiones, a mayor tasa de motorización, más coches en la carretera, pues más emisiones, a mayor tráfico, más emisiones. Luego tenemos la variable de eficiencia de combustible, que como vemos es muy significativa, y esta variable lo que nos está diciendo, si la interpretamos, es que incrementos de un 1% en la eficiencia de combustible, pues reducen un 4% las emisiones. Y por último tenemos nuestras variables de dieselización, que como vemos, y es digamos, uno de los principales resultados de este artículo, es que, como vemos, son todas positivas, están positivamente correlacionadas con el nivel de emisiones, lo cual es contrario a lo que se pretende con las políticas de dieselización, que sería que estuvieran negativamente correlacionadas. Es decir, mayor dieselización debería conllevar un menor nivel de emisiones, pero en otros resultados nos da lo contrario. Están positivamente correlacionadas. Y particularmente lo que vemos también en este modelo, en el modelo número 4, donde hemos puesto la variable de dieselización de consumo total de diésel con respecto a la gasolina, conjuntamente también con la variable de eficiencia del diésel con respecto a la gasolina, para ver un poco los efectos de ambas. Lo que podemos ver es que la de eficiencia sí que es negativa, es decir, sí que está correlacionada con un menor nivel de emisiones, pero la magnitud del parámetro del consumo, que es positivo, digamos que domina. O sea, digamos que las mejoras en eficiencia no logran compensar digamos, el efecto rebote, porque al final se está consumiendo más diésel porque la gente se está moviendo más, está circulando más kilómetros. Por lo tanto, al final el efecto rebote es el que está dominando a las mejoras en eficiencia. Bien, por tanto, nosotros lo que en este trabajo encontramos evidencia de que las emisiones, en primer lugar, de los coches han convergido en Europa a una tasa aproximadamente de un 4 a un 7% anual. Muy importante que las variables de dieselización están positivamente correlacionadas y esto es robusto a las distintas especificaciones econométricas que utilizamos. Y que, como he dicho, lo último que he dicho, el efecto rebote domina a las mejoras en eficiencia. Por tanto, las políticas impositivas en favor del diésel han contribuido a incrementar las emisiones de coches en Europa, debido al efecto rebote que incrementó la movilidad de la gente, digamos. Y ya un poco para favorecer el debate de estos resultados, pues se pueden extraer una serie de recomendaciones de políticas.
y las pongo un poco en interrogante, como he dicho, pues un poco para favorecer el debate. Es decir, ante estos resultados, pues, ¿qué deberíamos recomendar? Que se rediseñaran las políticas fiscales, por ejemplo, es decir, que, como más o menos aparece en esta imagen, que igualáramos los precios de los combustibles, diésel y gasolina, como se está haciendo ahora, o que los incrementáramos más, a pesar de que a lo mejor tendríamos protestas sociales. Por otro lado, ¿qué hacemos? Mejoramos el transporte público, la intermodalidad en las ciudades, es decir, le damos más una mayor importancia a los peatones, a los ciclistas, al transporte público, y dejamos, digamos, como último en la pirámide, dejamos a los vehículos particulares para desincentivar su uso. O, por ejemplo, utilizamos vehículos más eficientes, vehículos eléctricos, que sería también una opción y que creo que es de lo que va a hablar el siguiente ponente. Esto lo dejo un poco en el aire. ¿Ok? Muy bien, Ángel, muchas gracias. Si les parece, la parte de preguntas la dejamos para el final y le hacemos las preguntas a los dos ponentes. Y pasamos ahora a continuación a la a la presentación de Alfredo. Alfredo Ramírez Díaz es doctor, es ingeniero técnico industrial mecánico con máster en energías renovables por la Universidad de La Laguna y doctor por la misma universidad, Convención Internacional, Universidad de París y en Francia. Su trabajo de investigación se centra en estudios de las energías renovables en sistemas aislados y el papel del vehículo eléctrico como almacenamiento energético. Actualmente dirige un proyecto de transferencia tecnológico perteneciente a la convocatoria de Agustín de Betancourt sobre técnicas de Big Data en el sector de energías renovables. Y nos va a presentar un trabajo que también es fruto de investigación con colaboración con otros compañeros de la cátedra y de la universidad y que también ha dado lugar a diversas publicaciones científicas. Alfredo ya nos dirá. Que se titula La importancia del vehículo eléctrico como reductor de emisiones y almacenamiento energético para la transición energética en Canarias. Cuando quieras tienes la palabra, Alfredo. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, Marina. Procedo a compartir la presentación. Y bueno, ante todo, gracias por la presentación y por la invitación, Marina, a la Cátedra de Economía y Movilidad. Y bueno, pues la invitación sobre todo a esta semana tan importante que es la Semana de Movilidad y que muchas veces hay que prestar atención a estos eventos porque, bueno, la movilidad es parte de nuestra sociedad y tenemos que mejorarla día a día porque lamentablemente la tenemos en un estado crítico, por así decirlo. Marina, confírmame que se ve la presentación. Sí, Alfredo, se ve perfecto. Vale. Bueno, mi trabajo lo he planteado un poco menos científico que mi compañero Ángel, un poco más divulgativo y bueno, se compone de un proyecto de paper que queremos hacer, uno o varios papers, y también he metido al final algunas conclusiones acerca de otros artículos científicos que han formado parte de mi tesis y en el que han colaborado parte del equipo del Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas y el equipo internacional de Central Suplec en París. Bueno, la presentación lleva el título del vehículo eléctrico como reductor de emisiones y almacenamiento energético para la transición energética en Canarias. Actualmente, bueno, como comentó Marina, pertenezco al Departamento de Ingeniería Informática y Sistemas y dirijo un proyecto de transferencia tecnológica del programa Agustín de Betancourt. En esta presentación voy a presentarles un poco el vehículo eléctrico, una introducción de sus ventajas, desventajas, y a continuación voy a plantear el problema del pozo a la rueda, las emisiones desde el pozo a la rueda. Explicaré un poco la metodología y a continuación voy a plantear el modelo que obviamente para el vehículo eléctrico va a depender mucho del sistema eléctrico donde se carguen los vehículos eléctricos. Compararemos un poco las emisiones de un vehículo eléctrico de península con respecto a las emisiones de un vehículo eléctrico en algunas islas de Canarias. Y finalmente vamos a presentar algunos resultados sobre qué nos ha dado la comparativa, ¿no?, de emisiones del vehículo eléctrico con los vehículos convencionales en Canarias y qué nos espera el futuro, ¿no? Estamos
sumidos en una época de transición energética, tenemos grandes metas por delante y tenemos, por ejemplo, un objetivo 2030 de reducir emisiones, incrementar penetración de renovables, pues muy ambiciosos en Canarias. Finalmente, pues nombraré algunas conclusiones del trabajo. El vehículo eléctrico, primero voy a definirlo, ¿no? Es un tipo de vehículo cuya propulsión se lleva a cabo a partir de motores eléctricos y la energía que consume el vehículo proviene de algún tipo de dispositivo de almacenamiento, ¿no? Que pueden ser ultracondensadores o incluso directamente de pilas de combustible y normalmente de baterías. Y también quiero poner aquí la definición en la literatura científica de vehículo de cero emisiones, que también habrán oído hablar, pues es simplemente un vehículo que no produce emisiones contaminantes de forma directa. Es decir, que podemos actualmente englobar los vehículos eléctricos que vemos por las carreteras como vehículos de cero emisiones. Aquí tenemos un poco las componentes del vehículo eléctrico. Este es un poco el esquema del Tesla Model 3. Pues es muy sencilla la mecánica en comparación con un vehículo convencional. Esto es favorable para el vehículo eléctrico, pues tenemos motores eléctricos, un pack de baterías y diferentes componentes electrónicos. Los packs de baterías actualmente están en torno a los 50 kWh, pues Tesla ofrece packs de baterías mayores, pero bueno, incluso, por ejemplo, el Peugeot 208 eléctrico pues viene con en torno a 50, es decir, actualmente estamos en torno a 50. Empezamos en 2010 con packs entre 18 y 24 kWh y poco a poco a lo largo de los años se han ido incrementando y asimismo se ha ido incrementando la autonomía de los vehículos eléctricos. Entre las ventajas que nos ofrece un vehículo eléctrico, pues tiene 4 vértices fundamentales, pues sostenibilidad, confortabilidad, eficiencia y economía. Dentro de la sostenibilidad, que es un poco lo que nos implica esta presentación, pues es que los vehículos eléctricos no emiten emisiones directas, se pueden alimentar de fuentes renovables, además pueden proveer servicios a la red eléctrica y no consumen ningún tipo de combustible fósil. Y otras ventajas, pues puede ser que no emiten ruido, ofrece buenas posibilidades de conectividad, tecnología, posibilidad de conducción autónoma avanzada. Desde el punto de vista de la eficiencia energética, un vehículo eléctrico es mucho más eficiente que un vehículo convencional. Podemos decir lo mismo, que es más eficiente incluso teniendo en cuenta el ciclo desde el pozo hasta la rueda. Se puede diversificar el uso de fuentes de energía, no solo petróleo en el caso de los combustibles, de los coches convencionales, sino también pues de una diversa amalgama de energías renovables, incluso pues en Europa hay mucha nuclear y en otros países también se puede alimentar de nuclear y bueno. Y además en el tema de economía, el vehículo eléctrico requiere un menor mantenimiento, menores costes de combustible, entre comillas, o sea, menores costes de la energía de la que le alimentamos. Y actualmente está muy de moda en flotas de car sharing, sobre todo en la península, incluso aquí en Canarias tenemos un car sharing de motos eléctricas que está muy visible en la zona de Santa Cruz de la Laguna. Y además nuevos modelos de negocio y un nuevo punto de vista desde la movilidad del transporte. Un poco uno de los ejes que decía Ángel en sus conclusiones, una de las aportaciones es el vehículo eléctrico. Pero aquí viene la gran pregunta que todo el mundo se hace, hay mucha crítica en internet, hay muchísimo debate acerca de esto, es que si el vehículo eléctrico al final emite más que un vehículo convencional, ¿no? Y en particular este trabajo se va a centrar en Canarias. Aquí vemos algunas fotos, algunas viñetas, ¿no? Que dicen, bueno, pues ves la central eléctrica, pues ese es el tubo escape del coche de papá, bueno, hay mucho criticismo. Incluso el debate se ha llevado incluso a la escuela. Si pueden ver, hay un pantallazo aquí del Twitter, ¿no? De un libro de texto de este año que mete el debate, ¿no? En alumnos de tercero de la ESO y fomenta un poco el debate. También ha habido mucho debate acerca de esto porque al final los dos párrafos dicen, bueno, que hay algunos estudios que dicen que el vehículo eléctrico, su fabricación y demás emite más CO2 y demás, pero no lo deja claro, ¿no? Y hay muchos críticos que dicen, no, pues eso es falso, y otros dicen, bueno, pero es bueno que los alumnos de educación secundaria pues empiecen a tener ese punto de vista crítico para no creerse todo lo que leen, ¿no? Sino un poco profundizar e investigar sobre temáticas. También es un punto de vista interesante. Y otro punto de vista interesante es, bueno, aquí les pongo una foto del Santa Cruz, del viejo Santa Cruz y del actual Santa Cruz. Se puede ver la antigua central eléctrica que está situada en medio del núcleo poblacional, se puede decir, en el centro de Santa Cruz.
en la costa. Y bueno, lo que ha pasado a lo largo de los años es que hemos trasladado las centrales eléctricas afuera de los núcleos urbanos. No todas, porque hay algunas islas, es que es verdad que tienen centrales eléctricas muy cerca de sus capitales, pero generalmente las centrales eléctricas están fuera de los núcleos urbanos. Y aquí les presento un poco la metodología, ¿no? Que es el análisis del pozo a la rueda, desde la extracción del combustible, desde la extracción del petróleo, hasta su uso energético o en la movilidad del vehículo, ¿no? Hasta la rueda. ¿En qué consiste? Pues analizar todo el ciclo de vida, desde su extracción, procesado, almacenamiento, transporte, distribución y entrega al vehículo, terminando hasta la rueda, ¿no? Y el objetivo del well to wheel, como se conoce, es evaluar básicamente tanto el consumo energético de los vehículos como las emisiones de CO2 que emiten a lo largo de todo el ciclo de vida del uso del combustible. Hay que destacar que esta metodología está incrustada dentro de las metodologías del Life Cycle Analysis, pero no incluye la fabricación o el posterior uso del vehículo, segunda vida de batería o reciclado. Simplemente es el análisis del ciclo de vida de combustible. Aquí tenemos la metodología, es lo que hemos hecho. En la parte superior, en negro, aparece el ciclo de vida de los combustibles fósiles, de vehículos de combustión interna, gasolina, diésel, GLP e híbridos. Y después abajo tenemos el ciclo de vida de uso de un vehículo eléctrico, en el cual desde el pozo al enchufe tenemos un punto intermedio que es el sistema eléctrico, ¿no? Que vamos a simularlo a través del modelo de simulación. Dentro de los vehículos eléctricos enchufables, pues podemos tener los vehículos eléctricos puros y los vehículos híbridos enchufables. Bueno, hemos hecho un análisis más complejo, lo que pasa es que en esta presentación solo vamos a focalizarnos en vehículo eléctrico en Canarias, ¿vale? Y compararlo a lo mejor con algún caso peninsular o el vehículo de gasolina. Para el modelado se ha utilizado los ciclos de consumo CAFE, que son los que utiliza la Environmental Protection Agency americana. Son ciclos de consumo del vehículo muy exigentes, más cercanos a la realidad de los consumos de vehículos, no tanto como los ciclos, el antiguo ciclo NEC o el actual WLTP, que bueno, que sí se aproxima más a los consumos reales, pero el ciclo CAFE es un ciclo mucho más exhaustivo y que se muestra realmente los consumos energéticos reales de los vehículos y las emisiones. En la base de datos tenemos 325 modelos, la mayoría obviamente son vehículos de gasolina diésel, tenemos unos 35 modelos eléctricos, 50 híbridos, es decir, tenemos una base de datos interesante de consumo. Para cada vehículo se ha simulado unas 1000 simulaciones del método Monte Carlo, porque básicamente los consumos están metidos en rangos y va a depender si es un consumo urbano, semiurbano, autopista. Entonces, bueno, tenemos ahí una simulación de Monte Carlo. Y también tenemos que tener en cuenta la base de datos de CORE sobre importaciones de combustible. Es decir, hay que tener en cuenta de dónde proviene el combustible. No es lo mismo que el combustible lo traigamos o sea, que, por ejemplo, el carbón que se ha utilizado en las centrales eléctricas en la península sea extraído en la propia España, o que lo traigan de Indonesia, ¿no? Hay un transporte por mar del carbón desde Indonesia hasta España. Un poco para que se hagan una idea, no sé si lo sabían, que en 2017 el 70% del carbón que se consumió en las centrales eléctricas en España provenía de fuera, no de la propia península. Y bueno, también es súper importante para el caso del vehículo eléctrico el sistema eléctrico donde se produce la electricidad. No es lo mismo un mix 100% renovable que un mix ocupado por los combustibles fósiles. Aquí tenemos un poco el ciclo que se ha hecho. Este es el ciclo para la península y Baleares. También hemos hecho el estudio para Baleares, pero no voy a nombrar de momento Baleares porque es un sistema un poco más complejo, ya que no solo está conectado, no les llegan combustibles fósiles por mar, sino que también está conectado eléctricamente a la península y parte del mix peninsular influye en el mix eléctrico balear. Entonces, bueno, un poco complejo. Pero yo lo que quiero que se fijen es en la primera parte, ¿no? Lo que les decía. Pues el petróleo pues viene de ciertos países y llega a península o llega, en este caso, a Canarias. Este es un poco el análisis para Canarias. Se transporta, se refina en península y vuelve a la isla, ¿no? Esta es la primera parte, es una parte que las emisiones, que son como las nubecillas que hay en cada uno de los procesos, están fuera de la isla. Esas emisiones también las estamos contando en este trabajo, ¿vale? Emisiones que se producen fuera de la isla. Y después el impacto en la isla, ¿no? Dentro de la isla, pues el transporte por carretera del combustible a las centrales eléctricas o a la estación de servicio, el almacenamiento también cuenta y pues nos llega en este caso en la parte superior al tanque de gasolina que tiene nuestro vehículo convencional
O en el caso del vehículo eléctrico, pues se transporta por carretera a los ciclos combinados, las turbinas de gas, motores diésel o turbinas de vapor que hay en nuestros sistemas eléctricos. Hay unas pérdidas de red, unas pérdidas por el cargador y al final la electricidad llega a nuestro vehículo eléctrico o nuestro vehículo híbrido enchufable. Y bueno, vamos a centrarnos ahora un poco en el cuadradito azul, que es el sistema eléctrico en sí. Y actualmente, pues bueno, dentro del sistema eléctrico tenemos los recursos clave, la producción de esa energía, que puede ser renovable o no renovable, y tecnologías convencionales, como hemos dicho anteriormente. Hay unas pérdidas en la red de transporte y unas pérdidas en el cargador también del vehículo eléctrico. Y vamos a centrarnos en Canarias. Bueno, Canarias un poco es el sistema eléctrico actual. En blanco dentro de la isla está la población de la isla, aproximadamente. En negro en grande abajo de la isla o el lateral izquierdo están los megavatios pico aproximados de los sistemas eléctricos y en verdito está la cantidad de renovable que tenemos instalada en cada sistema eléctrico actualmente aproximadamente, ¿vale? Entonces podemos ver que, bueno, que tenemos un sistema eléctrico poco poblado por renovables, excepto la isla del Hierro, que tenemos gran cantidad de energía renovable instalada. Tenemos poca diversidad, la tenemos focalizada y centralizada en ciertas zonas de la isla, obviamente que tienen mayor potencial. Y, bueno, tenemos en las islas mayores tenemos mayor diversidad de plantas convencionales, podemos tener turbinas de gas, turbinas de vapor, ciclos combinados, y en el caso de las islas pequeñas, pues básicamente tenemos motores diésel, que es lo más predominante. Y las únicas dos islas que están actualmente conectadas es Lanzarote y Fuerteventura. Pero bueno, en este trabajo nos vamos a centrar sobre todo en Tenerife y en las emisiones del hierro. Por ejemplo, si vemos aquí el sistema eléctrico de Tenerife, para los datos de este año 2020, hasta ayer creo que saqué los datos, pues tenemos un 22% de energía renovable acumulada este año. Si podemos ver en la gráfica de la energía producida en Tenerife, abajo podemos ver que la demanda baja muchísimo en los meses de marzo y abril. Es debido al efecto del COVID, que hemos estado encerrados y la demanda ha caído más de un 20%. También han caído las emisiones del sistema eléctrico y lo que ha propiciado es un aumento de la energía renovable. Aquí tenemos la energía renovable en Tenerife por año y podemos ver que en 2019 sí aumentamos la tecnología eólica, que es la verdita, porque hemos instalado muchos parques a finales de 2018, principios de 2019. Y bueno, actualmente en 2020 tenemos aproximadamente lo que habéis dicho, un 22% porcentaje en mix. Sin embargo, si vemos el ratio de CO2, tenemos un ratio de CO2 en el sistema de aproximadamente 0,54 toneladas de CO2 megavatio hora. Si nos vemos en la evolución aquí, pues pasamos de 0,68 hasta el actual 0,54, es decir, la introducción de energía renovable ha reducido bastante el coeficiente, el ratio de CO2 por megavatio hora producido. Esto es un poco, también quiero explicar que depende de la hora que se cargue el vehículo eléctrico o depende de la hora que consumamos energía eléctrica en casa, pues el factor de emisión es diferente. Esto es un día típico que saqué de la gráfica y podemos ver, por ejemplo, que en horas pico el factor de emisión para 2020 es de 0,62 y en horas valle y en horas diurnas es mucho más bajo. Por ejemplo, en horas diurnas, con la solar fotovoltaica que tenemos instalada en Tenerife, podemos estar en 0,5 toneladas de CO2 megavatio hora. Ahora pasamos al Hierro, que es un poco la isla que más se ha favorecido de las renovables hasta ahora en Canarias y seguramente en el mundo. Para 2020, estos son los datos, pues actualmente un 55% renovable acumulado en 2020. Y podemos ver aquí la evolución a lo largo de los años. En 2013 no estaba Corona del Viento, en 2014 empezaban las obras y bueno, el año donde más ha favorecido la renovable pues es 2018-2019, ¿no? Que casi se ha alcanzado, o creo que se ha superado un 60% renovable. Lo cual nos deja unos ratios de emisión muy bajos, ¿no? El ratio de emisión al final es el que influye a la hora de cargar el vehículo eléctrico. Y, por ejemplo, también vemos que tiene una alta influencia dependiendo del mes en el que se cargue. Obviamente, pues los vientos alisios son más favorables en los meses de julio y agosto. Y podemos ver aquí la penetración de renovables en julio y agosto pues muy superior a los otros meses. Es decir, casi que cargar en julio y agosto podría garantizar un 100% renovable en la carga. Y he metido Península porque creo que es importante comparar la situación de Canarias con Península y ver que en Península obviamente hay muchísima más renovable instalada
Han eliminado el carbón a lo largo de los años. Actualmente casi que no hay centrales de carbón funcionando en este 2020. Y eso ha reducido muchísimo el ratio de emisiones de CO2, que actualmente en la península alcanza un 0.12 toneladas de CO2 megavatios hora. Es muy importante también mencionar que al tener centrales nucleares, al estar interconectado con otros sistemas continentales y demás, pues es mucho más fácil producir energías renovables en un sistema continental. Además tiene hidroeléctricas, cosa que no tenemos la posibilidad de tener aquí de momento, ¿no? Al menos bombeo. Y obviamente el mix peninsular está mucho más favorecido, es mucho mejor tener un vehículo eléctrico, o es menos contaminante el vehículo eléctrico en el mix eléctrico peninsular. Y bueno, presentando algunos resultados, vamos a comparar los vehículos convencionales y el híbrido no enchufable, es híbrido simplemente, que es el coche rojito, y el vehículo eléctrico en diferentes sistemas eléctricos. He puesto un resumen bastante conciso de los resultados, ¿no? Pues podemos ver, por ejemplo, que para la isla de Tenerife y para todos los sistemas, los vehículos convencionales apenas cambian las emisiones, de acuerdo con nuestra flota, nuestro inventario de 325 vehículos. Hay una pequeña reducción en península, pero es apenas apreciable en el montante, es el transporte pues, del combustible fósil, o sea, del combustible gasolina, pues desde Península a Canarias, desde las refinerías, ¿vale? Es tan despreciable el consumo en ese punto y las emisiones en ese punto que no influyen en el global. Cabe destacar que del total de emisiones que en media pone un vehículo gasolina o diésel, el 18-20% son emisiones indirectas. Es decir, que no se producen en el propio vehículo, se producen fuera del vehículo, por el proceso de extracción, refinado, transporte y demás. El resto se produce en el vehículo y se produce, por tanto, gran cantidad en nuestras ciudades, en nuestros núcleos poblacionales. Y no solo CO2, es decir, aquí estamos contemplando solo emisiones de CO2. Hay que destacar que también pues, los vehículos diésel y gasolina emiten otro tipo de contaminantes, como pueden ser pues, los NOx, SOx o las partículas. Es verdad que poco a poco las restricciones europeas han reducido ese tipo de emisiones, pero bueno, al final siguen emitiendo y seguimos respirando gases contaminantes. No sé si notaron ustedes, las primeras veces que salimos después del confinamiento, que el aire que respirábamos en la ciudad era mucho más limpio que el que estamos respirando ahora, ¿no? Eso es un poco un ejemplo de la carga medioambiental, la presión medioambiental que estamos ejerciendo sobre nuestras ciudades, ¿no? Y bueno, pasando al vehículo eléctrico, podemos ver que en el caso de la isla de Tenerife, actualmente, por los datos 2020, pues las emisiones llegan a ser casi la mitad que un vehículo diésel gasolina, o incluso pues reduciendo las de un híbrido no enchufable. Los números que tengo entre corchetes son un poco, depende de la variabilidad, es decir, el vehículo eléctrico puede contaminar hasta 200 gramos de CO2 si cargamos en horas pico, es decir, cuando la turbina de gas está funcionando, que es la turbina de gas al fin y al cabo es la más contaminante del sistema eléctrico y la menos eficiente. Pero, sin embargo, si cargamos en hora nocturna o en hora diurna, en un día que haya mucha penetración de renovables, nuestra contaminación indirecta del vehículo eléctrico podría bajar hasta los 100 gramos en Tenerife. Para el caso del hierro es muy diferente. Vemos un salto importante porque es verdad que al tener casi un 50%, un 55% renovable en 2020, pues baja a 80 gramos de CO2. E incluso pueden haber días que el sistema esté 100% renovable, que creo que el año pasado o hace 2 años hicieron el récord de, no sé si fueron 6 semanas consecutivas, 100%, no lo recuerdo exactamente, pero es decir, la posibilidad de que haya 100% renovable en el hierro es muy alta. Y puede haber momentos en que tengamos una carga con 0 gramos de CO2 megavatio hora y nos favorezcamos de esto, o todo lo contrario, es decir, que tengamos 0 viento, 0 almacenamiento y estén funcionando los motores que en este caso elevaría las emisiones hasta 170 gramos de CO2 kilómetros. Y después para Península, para que vean el salto tan importante que supone tener un mix altamente favorecido por tecnologías que no emiten, es decir, incluso teniendo el gas natural como la principal fuente emisora, es decir, el gas natural, podemos reducir las emisiones a 32 gramos de CO2 kilómetros. Podemos decir que estamos en índices bajísimos de emisiones.
incluso bajando a 5 gramos en momentos donde haya mucha eólica en la península y mucha hidroeléctrica. ¿Qué nos depara un poco el futuro? Pues bueno, hemos diseñado un escenario para Tenerife en 2030, pues bueno, un poco con una interconexión con la isla de La Gomera, que seguramente estará disponible. Hemos sido conservadores en la penetración de renovables, hemos añadido 370 megavatios renovables al sistema y hemos introducido un pequeño almacenamiento energético. Que en este caso, bueno, puede ser bombeo, pero no está del todo claro si al final, en 2030, tendremos algún bombeo en Tenerife. Lo que sí está claro es que seguramente tengamos alguna capacidad de batería. No tan grande, pero alguna tendremos. Y este podría ser el mix que nos encontráramos en 2030 en Tenerife siendo conservadores. Pues si no hemos cambiado de combustibles a gas natural, seguiremos usando combustibles derivados del petróleo, como el gasoil, fuel oil, para las turbinas de gas y los motores diésel. Tendremos una alta penetración de energía eólica en el sistema, fotovoltaica incrementaremos y tendremos algo de almacenamiento, ¿no? Lo que nos dará un total aproximadamente pues entre un 35 y un 40% renovable. Y obteniendo así una puntuación o un factor de emisión indirecto para el vehículo eléctrico entre 100 y 120 gramos de CO2 kilómetros. No solo quiero terminar aquí porque el vehículo eléctrico, además de todas las ventajas con respecto a las emisiones que tiene, pues puede funcionar de otras maneras, porque al fin y al cabo tenemos el vehículo aparcado normalmente unas 22 horas al día en media, ahora más para los que teletrabajamos, y tenemos, por ejemplo, una distancia media recorrida en Canarias por día de 35 kilómetros, es decir, muy poca gente en un día se va a gastar toda la batería de un vehículo eléctrico, porque para gastarse, por ejemplo, la batería de un eléctrico, de un Peugeot 208 eléctrico, hay que dar casi vuelta y media a la isla de Tenerife. Entonces, bueno, es difícil hacer los 300 kilómetros de autonomía en un día. Consumiendo una media diaria, para que se hagan una idea, de 6 kilovatios hora. Pues de 50, pues consumimos 6, es muy poco. Es decir, tenemos una gran capacidad de almacenamiento de la batería sin usar, ahí estática. Si suponemos que cambiáramos toda la flota de vehículos eléctricos, de vehículos convencionales a eléctricos en Canarias, para que se hagan una idea de la capacidad de almacenamiento que tendríamos unos 77 gigavatios hora de almacenamiento, que es casi básicamente 3 días de autonomía de la demanda total de Canarias. O sea, sería un almacenamiento estupendo usar los vehículos eléctricos. Pues, ¿cómo podemos usar el vehículo eléctrico? Pues gestionando la demanda, ¿no? Gestionando las cargas sería un primer paso. Por ejemplo, evitando cargar en hora pico desde que llegamos a casa, pues lo que solemos hacer es enchufar, ¿no? Pero la idea es que se quede en stand-by y cargar cuando el sistema eléctrico lo requiera. También podemos usarlo como regulación de voltaje, es decir, mejorando la calidad de las redes, provisión de reactiva, pues como reserva rápida, si hay una fuerte caída renovable, por ejemplo, que pase una nube por la zona sur y la fotovoltaica caiga rápidamente, pues podemos usar la batería de la flota de vehículo eléctrico pues, para inyectar energía en el sistema. Incluso para aplanar el pico del sistema y sustituir la tecnología de turbinas de gas, como había dicho antes. De esta manera, reduciendo sustancialmente el coeficiente de emisión, el ratio de emisión del sistema eléctrico. Y también podríamos, si tuviéramos grandes capacidades de batería, pues tener el Black Start Capacity, que es un poco la ayuda, el requerimiento auxiliar para arrancar más velozmente las centrales convencionales. Y otro punto importante es el Vehicle to Home, que es, bueno, un poco usar el vehículo eléctrico como respaldo a tu casa, a tu vivienda. Pues con generación distribuida, redes inteligentes y demás, pues también puede aportar el vehículo muchas cosas interesantes del vehículo eléctrico. Un poco aquí, esto es un poco parte de mi tesis, son trabajos que tenemos publicados y quiero que se quede un poco con el concepto de Vehicle to Grid y Grid for Vehicle. Este es el primer paso, básicamente, pues si tenemos poca renovable, ¿por qué vamos a estar cargando todos los vehículos eléctricos? Solo cargaremos los vehículos eléctricos que requieran urgentemente de energía, ¿no? Cuando aumente la renovable, pues oye, pues sí, cargamos todos los vehículos eléctricos porque quizás tengamos energía renovable que sobre, que no podamos inyectar en el sistema y la demanda del vehículo eléctrico sea gestionable. Esto, sin duda, lo que va a permitir es que nuestro vehículo eléctrico se cargue con más energía renovable de lo que se cargaría si usáramos carga plug and charge, que se llama, ¿no? Enchufar y cargar. Y el siguiente nivel es el Vehicle to Grid, ¿no? Es usar el vehículo eléctrico como almacenamiento energético. Por ejemplo, si tenemos baja capacidad renovable en el sistema y tenemos mucha capacidad almacenada de otros días, pues podemos inyectar desde el vehículo eléctrico energía a la red. Y también favoreciéndonos con generación distribuida en las viviendas y demás. Yo creo que
que este va a ser un poco el futuro de los sistemas eléctricos en medio plazo, diría yo, medio y largo plazo. No hay que perder de vista de esto, es decir, tendríamos casi 3 días de autonomía en las islas y eso no sería, ningún bombeo sería capaz de darnos eso, es decir, ningún bombeo, para que se hagan una idea. Entonces vamos a tener que requerir de otro tipo de almacenamiento y el vehículo eléctrico, por supuesto, y solo estoy contando el vehículo eléctrico de flotas privadas, o sea, de vehículos personales, podría darnos una gran cantidad de almacenamiento. Y como conclusiones, bueno, resumir aquí, pues el vehículo eléctrico no emite directamente, esto es un punto muy importante, no emite no solo CO2, sino partículas NOx, SOx, que son nocivas para la salud de las personas. El vehículo eléctrico dentro de su ciclo de vida es menos contaminante que el vehículo convencional en Canarias. Es verdad que depende de la hora a la que se cargue, va a ser más contaminante o menos, porque el sistema eléctrico funciona con más convencional o menos convencional. Es importante tener en cuenta eso. Y bueno, obviamente la no gestión de la carga, si no gestionamos la carga en cuanto el vehículo eléctrico vaya creciendo en nuestro mercado, pues podemos tener problemas, porque si todo el mundo llega a las 7 de la tarde y carga el coche, nuestro pico del sistema va a aumentar muchísimo y las tecnologías que van a meterse en el sistema eléctrico van a ser las turbinas de gas, lo cual nos va a perjudicar al ratio de emisión de CO2 que tengamos, ¿no? El ratio de CO2 que estemos cargando el vehículo. Y bueno, pues básicamente también con servicios a la red puede el vehículo eléctrico verse beneficiado por una carga más renovable y así reducir las emisiones de CO2. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias por su atención y me quedo a la disposición de Marina y las preguntas del público. Muchas gracias, Alfredo. Si les parece, bueno, muy interesante las dos presentaciones. Ciertamente algo conocía yo, pero siempre oírlos de nuevo pues es bastante gratificante y uno aprende mucho. Si les parece, abrimos ahora un turno de preguntas que podríamos ir haciéndolas por el chat y yo las voy transcribiendo, salvo que alguien las quiera hacer directamente y entonces pues lo que puedo hacer es pedir turno en el chat y vamos organizándolo así. Vale, entonces la primera que tengo es una reflexión que hacía nuestro compañero Francisco Ramos Real. Él hablaba dirigida a Ángel. En primer lugar decía que el efecto rebote se produce al bajar vía impuestos el precio del diésel, suponiendo que eso no implica una subida en el precio de la gasolina. Él comenta que si a la vez subiese el precio de la gasolina para compensar ingresos fiscales, por ejemplo, ese efecto rebote disminuiría en parte porque habría un efecto rebote de signo contrario en los coches de gasolina. Y luego lo que comenta es que su reflexión es que el efecto rebote podría ser buena la dieselización si el precio diésel es más barato que la gasolina, pero ambos podrían subir y así reducir el uso del coche. Ángel, si te parece, y yo también después, si te parece bien, puedo hacer algún comentario. Sí, sí. Sí, yo de hecho estaba leyendo el comentario cuando lo ha puesto Paco y es interesante, la verdad. Lo que pasa es que también es interesante que hay muchos efectos aquí que se están, ¿no? que toman partido. Por un lado, lo que dice él, ¿no? Si reducimos el precio del diésel a la vez que aumentamos el precio de la gasolina, va a haber efectos rebote contrario. Lo que pasa es que ahí lo que tendríamos que ver es si la elasticidad o, digamos, si la gente reacciona de la misma manera a subidas y a bajadas de precio, que eso hay trabajos que lo estudian y que no es una cosa que esté clara, ¿no? Que me parece muy interesante estudiar. Y luego también tenemos que tener en cuenta otro tipo de factores, es decir, si ¿no? al efecto de la bajada de precio del diésel también tenemos que sumar el efecto de que tenemos un vehículo que es más eficiente en combustible, con lo cual ahí también a lo mejor podemos estar recorriendo más kilómetros por el hecho de que estamos gastando menos, aunque el precio, independientemente del precio que tengamos. Y luego también tenemos que ver cómo afectamos a la cuota modal de los coches, ¿no? También hay que ver qué porcentaje de coches de gasolina tenemos con respecto a los diésel para ver si esa compensación de efectos rebotes es positiva o negativa. Y bueno, en general lo que quería comentar es que, no sé, cualquiera que se anime, yo un poco estos días, como estaba haciendo una presentación, he leído sobre este tipo de efectos y de elasticidad y me parece muy interesante si alguien se animara a estudiar un poco, a investigar sobre este tema.
Así que, pero sí, buena reflexión. Gracias, Ángel. Yo, si me permites, una única reflexión, como también estoy un poco implicada en este trabajo. El tema que nosotros en concreto utilizamos precios relativos, ¿no? Y cuando usas precio relativo, pues ya hay una comparación implícita entre diésel y gasolina. Y lo que se estaba poniendo de manifiesto es que en nuestra base de datos a nivel europeo, los kilómetros recorridos por los vehículos diésel son siempre mucho más elevados que los de la gasolina. Y no está claro si es exactamente lo que comenta Ángel, ¿no? No está claro si es exactamente por el precio del combustible o por la eficiencia del vehículo. Lo cierto es que los usuarios del coche diésel tienden a moverse más en el vehículo. Y por eso precisamente ese efecto rebote, ¿no? Porque aunque sea más eficiente, como se mueven más, pues al final contaminan más. Entonces, pues ciertamente para paliar eso, el efecto rebote, lo que es necesario son políticas de gestión de la movilidad, ¿no? Que son las que siempre decimos, ¿no? Únicamente esa reflexión. No sé si Ángel quiere decir algo más. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Vale, después teníamos Faisal Mustafa Amar, que me comenta que le gustaría hacer la pregunta directamente. Pues conecta tu micrófono y hazla sin más. Faisal. Sí, hola. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, verás, en primer lugar agradecerle por su presentación. Quería preguntarle algo que es un poquito más global, ¿no? En primer lugar, la temática por la que discurre estas dos presentaciones se basan principalmente en las emisiones de CO2 y en la utilización del vehículo eléctrico. Pero yo me pregunto tres cuestiones. La primera, esto del combustible, de la transición energética del combustible eléctrico del combustible no eléctrico hacia el combustible eléctrico, también pasa, también incluye el transporte aéreo y el transporte marítimo, o ese es otro temática independiente. Pregunta 2. El tema de las emisiones, obviamente estamos luego en otra... o sea, es el camino a seguir del futuro, pero luego hay una problemática que es más bien de interés político y económico, que es el tema, por ejemplo, de que las grandes empresas pudieran invertir en la energía renovable, ¿no? Y la energía renovable lleva existiendo desde hace mucho tiempo y hay mucho material, sin embargo, todavía se está dejando transcurrir y dejando paso todavía al material, al combustible fósil. Entonces, es como que para mí hay cierto todavía como que bloqueo en ese aspecto. Y tercero y última pregunta, es que el tema del coche eléctrico está muy bien, pero también nos estamos enfrentando a otra temática. Habían publicado una pirámide ahí, en la primera presentación, en la que ponía primero los peatones y por último los vehículos, ¿no? Nos estamos enfrentando también a otra problemática. Las ciudades se van quedando pequeñas. Entonces, no deberíamos a lo mejor fomentarlo desde la perspectiva del coche eléctrico, es una opción más, pero la perspectiva no deberíamos a lo mejor fomentar, reestructurar la ciudad, aparte de reestructurar los nuevos sitios de carga, que lo han comentado ahí en la segunda presentación, me parece, los sitios de carga, los sitios a lo mejor donde puedes hacerlo a lo mejor de tu casa o en las nuevas gasolineras eléctricas. El hecho de fomentar muchísimo más todavía el uso de vehículos más pequeños como son las bicicletas estas a motor, con nuevos carriles, o nuevos sitios a lo mejor donde alquilarlos, ese tipo de cosas. Fomentar sobre todo también los autobuses eléctricos y fomentar también la estructura para que sea una ciudad más bien peatonal, tipo a lo mejor Madrid centro, no Madrid periferia, y dejar el coche más bien para la periferia, de tal manera que no exista una condensación de vehículos en la vía pública. Esa es mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias, Faisal. ¿Quién empieza respondiendo? ¿Ángel o Alfredo? ¿Quién? Bueno, yo creo que las primeras preguntas son más para Alfredo, ¿no? Si no... Pues venga, Alfredo. Venga, aviones y barcos eléctricos, si no recuerdo mal la primera pregunta. Vale, aviones están todavía un poco en una fase de desarrollo. Hace poco, bueno, creo que fue la semana pasada que un avión eléctrico batió 7-8 récord Guinness de pues altura más alta, velocidad del trayecto,
menor consumo y demás, pero cabe decir que era una avioneta, pues creo que son de 6 pasajeros o 7 pasajeros. No vamos a tener un salto enorme en la aviación hasta que se alcancen densidades energéticas en las baterías de casi 400 kilogramos por kilovatio hora. 400 kilovatios hora por kilogramo. Bueno, ahora lo busco, perdón. Es decir, tiene que haber un salto, ¿no? Desde los 200 que estamos ahora a los 400, que seguramente se dará a lo mejor en 5 o 7 años. En 2030 ya tendremos los primeros prototipos, pero actualmente es inviable. En barcos hay otros prototipos funcionales en Norte Europa, en Noruega. Hay barcos eléctricos, pero son barcos que navegan por fiordos y por aguas un poco más tranquilas. Habría que probarlos en aguas oceánicas y barcos que no sean barcos de pasajeros, sino barcos de transporte de mercancías. Es decir, son otras magnitudes diferentes. Pero sí, es decir, existen, es posible y en el futuro se verán seguramente. ¿Políticas contestas tú, Ángel? Bueno, yo con respecto a la última pregunta que comentó Faisal, ¿no? Que hablaba del modelo de movilidad en las ciudades, eso es una cosa que hemos, particularmente, por ejemplo, yo y Alfredo, en todas las pausas de café en la universidad, pues hemos discutido muchas veces, ¿no? Que la sustitución digamos, de los vehículos actuales por otros eléctricos, en parte no soluciona nada, especialmente en las ciudades donde la densidad de la población es mucho mayor y como ha dicho Faisal, y los requerimientos son otros. Entonces pasa un poco por cambiar ese modelo de movilidad. Y especialmente en las ciudades, pues sí, está claro que se debe incrementar más, o ya se está haciendo, ¿no? El transporte público, los trayectos, especialmente los trayectos a pie y en bicicleta. Y también en cuanto a vehículos eléctricos, yo creo que ya la inercia está llevando a eso, a vehículos más pequeños, con baterías más pequeñas, incluso a vehículos que no son vehículos en propiedad, sino que simplemente son vehículos compartidos, un solo, ¿no? Cada uno los usa cuando lo necesita y ya está. Pero está claro eso, que el modelo de movilidad que tenemos actualmente va a tener obligatoriamente que ir cambiando a otro más sostenible, digamos, con el medio ambiente. Sí, añadir un poco las charlas con Ángel. La verdad que tuvimos muchos años de debate y lo que es un poco inteligente es, para mover una persona, usar un vehículo de 2.000 kilos que ocupa a lo mejor 8 metros cuadrados en una ciudad. Es decir, hay que primero empezar por una estrategia de movilidad inteligente y un poco ir electrificando los medios de transporte. Yo creo que es la clave. No es simplemente, venga, vamos a cambiar los vehículos por eléctricos, que también va a ayudar, ¿vale? Va a ayudar al medio ambiente, pero yo creo que es una suma de acciones, no solo el cambiar el tipo de combustible o el tipo de tecnología. Yo creo que hay que pensar un poco de cambiar todo el concepto de movilidad realmente. Que bueno, un poco ya se está viendo, ahora estamos pasando del poseer, ¿no? Del poseer el vehículo al leasing o incluso al car sharing, es decir, eso se está viendo en las ciudades europeas. Por eso el ratio de vehículo habitante en las ciudades europeas es muchísimo menor que el ratio que tenemos aquí en las islas. Entonces yo creo que hay que un poco que repensar el tipo de movilidad que queremos en primer lugar. Y bueno, y con respecto a las políticas, creo que quedaba, pues obviamente hace falta un impulso político, y no solo político, sino de las propias empresas privadas para fomentar este tipo de actividad. Y obviamente respaldado por un tipo de regulación que incentive a la inversión, porque si tú tienes una inestabilidad en la regulación o unos vacíos legales, las empresas no van a apostar por invertir en una tecnología nueva o en un modelo de negocio nuevo, porque no tienen seguridad jurídica detrás. Es decir, yo creo que es un poco un primer paso ese, es decir, poner en claro las reglas del juego y después que los actores pues impulsen medidas. Sí, perfecto, Alfredo y Ángel. Bueno, aquí, si me permiten, yo una reflexión también, porque es un poco mi tema de investigación, ¿no? Obviamente, pensar que introducir vehículo eléctrico va a resolvernos el problema de la congestión y demás es una utopía, ¿no? Primero porque realmente son paquetes de medidas. El vehículo eléctrico es una de las medidas, en el sentido de que el vehículo privado no puede desaparecer de nuestro plan de movilidad, porque, por ejemplo, en Canarias, con nuestra dispersión de la población, es imposible
que un transporte público pueda dar una respuesta a la movilidad de la población, luego vamos a necesitar siempre un vehículo privado, un coche, pero a lo mejor ese coche, pues en lugar de ser de combustión fósil convencional, puede ser un coche eléctrico, híbrido y demás que contamina menos. Pero, de nuevo, se requiere una intermodalidad, ¿no? Es decir, ese coche no va a poder llegar a todos los sitios y en cualquier momento, pues porque en las ciudades, que es donde tenemos el gran problema, a lo mejor lo que tiene que entrar es las bicicletas, los peatones, el coche compartido y no el coche con uso individual, que es el que mayoritariamente se hace en las islas. Quiero decir que, en definitiva, lo que se trata es de buscar un paquete de medidas que inserten distintas medidas, entre las cuales obviamente está el vehículo eléctrico, pero no solo eso, porque el vehículo eléctrico per se, por sí, no va a resolver la congestión si lo que hacemos es sustituir un coche de combustión convencional por un vehículo eléctrico, ¿no? Obvio. Pero sí puede ayudar a resolver el problema del impacto medioambiental haciendo que la intermodalidad y ese paquete de medidas vaya por un coche eléctrico en lugar de un coche de combustión fósil convencional. Bueno, por pasar alguna pregunta más, a ver, teníamos aquí Alexander, creo que es, pregunta, ¿cómo verán los propietarios de vehículos eléctricos el uso de sus baterías para equilibrar la carga en la red eléctrica? Cada ciclo de carga y descarga reduce la vida útil de la batería y entonces parece que habría un conflicto de intereses en este caso. Alfredo, ¿qué opinas? Sí, totalmente. Este es uno de los debates, utopías de usar las baterías, ¿no? de los vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque el propietario al final está cediendo un derecho de uso a una empresa y esa empresa le está gestionando la carga y la descarga. Pues así quitándole ciclos de vida, ¿no? Como bien dice el invitado. Pues bueno, pues básicamente hay muchos artículos sobre eso, sobre entrevistas a consumidores del vehículo eléctrico diciendo que si dejarías usar la carga del vehículo eléctrico, cuánto dinero ganarías por dejar usar tu batería al año y demás. Y hay artículos científicos que dicen básicamente que podrías ganar incluso hasta 250 euros al año por el uso de tu batería. También es importante qué tipo de uso. No es lo mismo un uso para regular la frecuencia primaria que un uso para cubrir un pico del sistema. ¿Por qué? Un uso para regular la frecuencia primaria del sistema pues no requiere una descarga, una carga elevada de tu batería, sino pues pequeñas cargas y descargas que no van a afectar a la vida útil. Sin embargo, si tú, por ejemplo, llegas al 80% de carga a tu casa y el sistema eléctrico te descarga hasta el 20% y ya después te lo carga por la noche, cuando el precio de la electricidad está más barato y más renovable, pues ahí sí que te está devorando un ciclo de carga y es verdad que el usuario pues está perdiendo vida de su batería. Yo, ¿qué creo que es lo que va a tener el futuro? Pues a lo mejor el futuro, aunque ahora mismo está más en desuso, es que tú no seas el propietario de tu vehículo o de tu batería. Es lo que creo yo. Si es un sistema de car sharing, oye, pues la batería no es tuya, el coche no es tuyo, tú pagas por un servicio, tú pagas por el uso. En esas flotas de vehículos sí lo podrías hacer, porque a lo mejor es la propia empresa la que gestiona las cargas y descargas. Para el vehículo privado es más complicado. Yo creo que lo primero de todo habría que hacer una normativa específica para eso y empezar a fomentar, ¿no? Que entraran nuevos modelos de negocio que ofrecieran, oye, pues por tanta disponibilidad de tu batería con tanto tiempo de antelación previsto, es decir, que tú le digas al sistema, oye, te voy a dejar esta noche la batería de mi vehículo para que la descargues tanto, pues se te va a pagar a tanto. Es decir, crear unas reglas del juego, que es un juego muy complejo y que requiere mucha gestión de datos de por medio, y es decir, si se quiere disponer las baterías de los usuarios privados, va a ser más complejo. Pero bueno, se podría empezar por, lo que digo, empresas privadas, grandes flotas, empezar el juego por ahí, yo creo que es más sencillo. Pero es una buena pregunta, es un debate súper intenso, realmente, el que se está hoy en día debatiendo sobre el uso de la batería del vehículo eléctrico para usos para la red, básicamente. Perfecto, muchas gracias, Alfredo. Ahora tenemos una pregunta de Óscar García Afonso, que quiere hacerla directamente. Si te parece bien, Óscar, conecta el micrófono. Hola, buenas, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, en primer lugar, Óscar García, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de La Laguna. En primer lugar, felicitar a los ponentes y, agradecerles el tiempo que han tenido para mostrar los trabajos que han realizado. Tengo dos consultas muy rápidas, una para cada ponente.
En primer lugar, es una puntualización o una consulta, una duda que tengo sobre lo del efecto rebote. Ustedes han dicho, o se ha explicado aquí, que debido a que el diésel pues, presenta una mayor eficiencia y encima el precio del combustible está subvencionado y por tanto es más barato, yo decido hacer más kilómetros, ¿no? Pero yo creo que hay que entenderlo al revés, o al menos yo lo entiendo. Es si yo tengo la necesidad de desplazarme muchos kilómetros, por ejemplo, alguien del norte que trabaja en el sur, que eso se da al día y mucha proporción, yo lo que haría es comprarme un diésel si tengo que hacer tantos kilómetros. Al final del año hago números y si lo que me ahorro me compensa el extra coste de un diésel, lo haré. Por lo tanto, ese efecto rebote, ustedes lo están, o lo que yo he entendido es en una dirección, pero en verdad es la otra, es decir, mis necesidades, y por eso decido comprarme un diésel. Por eso creo que el análisis habría que hacerlo. ¿Qué pasaría si la misma distancia que tengo que correr cada año la haría con un gasolina? Entonces aumentaría mucho el CO2. Esa es la primera puntualización. Y lo otro es una consulta, Alfredo, sobre si se ha estudiado el escenario, no en Tenerife, porque claro, has mostrado Tenerife, que tiene un mix de renovable, pues ya llegamos a puntos importantes, un 20 y pico %, por tanto es relevante, el Hierro, pero ¿qué pasaría en islas como La Gomera o La Palma, donde la penetración de renovables es prácticamente despreciable? No sé si ha hecho esos estudios y si podría decir si ahora mismo que un palmero se compre un vehículo eléctrico es peor que se compre un vehículo híbrido o muy eficiente diésel. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Ángel, sí. Contesto yo la primera, Óscar. Sí, o sea, entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Lo que pasa es que el efecto rebote, siguiendo un poco con el ejemplo que tú has dicho, sería más bien, claro, tú dices, una persona tiene que ir del norte al sur a trabajar. Entonces, si esa persona está yendo con un vehículo de gasolina, está gastando X litros de combustible. Entonces dice, bueno, pues me compro un diésel. Con lo cual gastaría menos litros de combustible, con lo cual emitiría menos CO2 a la atmósfera. En ese caso no habría efecto rebote porque está, digamos, recorriendo el mismo número de kilómetros y está en este caso emitiendo menos. El efecto rebote se daría si, por ejemplo, una persona que tiene que ir a trabajar al sur dice, bueno, en vez de desplazarme en mi vehículo, pues no sé, pues me alquilo un piso cerca de mi trabajo. Por lo tanto, no hago ese recorrido. Pero, sin embargo, como a lo mejor le estamos facilitando, le estamos incentivando a que tenga un vehículo más eficiente o le estamos disminuyendo el precio del combustible, pues dice, bueno, pues en vez de vivir en el sur, cuando yo estaba viviendo, no, ahora me vuelvo al norte y hago el desplazamiento en mi vehículo. Con lo cual, ha pasado de no recorrer kilómetros, porque estaba viviendo cerca del trabajo, a recorrer muchos más kilómetros, porque ahora sí que considera que puede hacerlo porque tiene un vehículo más eficiente o porque el precio del combustible es menor. Entonces, eso de forma global, pues sí que va, a lo mejor, en ciertas personas, va a generar ese efecto rebote, digamos. Vale, gracias. Lo que pasa es que, bueno, el porcentaje de personas que decidieran el caso que pusiste, pues igual no es muy representativo, porque el alquiler seguro que es más que el precio, que la diferencia entre gasolina y diésel. Pero bueno, entiendo lo que quieres decir con el efecto rebote. Sí, es como con un efecto agregado, en un efecto promedio, tenemos que la gente simplemente va a recorrer más kilómetros de los que recorrería si no le hubieras disminuido el precio del combustible. Si me permites, Ángel, bueno, lo que encontramos nosotros es lo que está diciendo Ángel, ¿no? En el paper, pero básicamente la idea es un poco la siguiente, ¿no? Cuando se hace un cambio del coche de gasolina al coche diésel, que es el que fomenta ese menor precio y la imposición, fomentó ese trasvase, ¿no? Y generó la dieselización del parque. Lo que encontrábamos era que no se estaba dando un cambio de igual a igual, es decir, no se quitaba un coche de gasolina en las mismas condiciones que se ponía uno de diésel, sino que la dieselización dio lugar a vehículos más grandes, más pesados, que al terminar terminaban contaminando más en los años primeros de la dieselización, y un efecto nuevo, y es que se movían más, en el sentido de que si comprabas ese vehículo,
pues la gente entendía que no lo podía tener parado y los fines de semana se daba una movilidad mucho más fuerte por temas de movilidad de ocio y demás que en las condiciones previas. Es decir, que al final lo que se observó es que además de la movilidad que ya existía por motivo obligado, se estaba generando una movilidad inducida, que se llama, y es porque como consideraba que era más barato moverme con ese tipo de vehículo y encima era un vehículo con más prestaciones, más características novedosas y demás, pues la indujo esa mayor movilidad, con lo cual al final se convirtió en un crecimiento de los kilómetros recorridos y de la contaminación. Eso es un poco lo que recogemos nosotros en el trabajo. No sé si ha ayudado un poco o no a aclarar el tema. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. ¿Había otra pregunta, me parece? Sí. Con respecto a la segunda pregunta, es sin duda una muy interesante pregunta. Yo aquí simplemente puse Tenerife porque, bueno, estamos haciendo la charla en Tenerife y el Hierro porque es la más renovable, un poco para que vean. Pero también hay que prestar atención a otros sistemas en los que la penetración de renovables no ha sido la que está haciendo en otras islas, ¿no? Como en La Gomera, que no hay casi nada, por no decir nada, de renovables. O La Palma, que es verdad que se ha estancado y no han habido nuevas instalaciones renovables. En el caso de La Gomera, que es el caso más crítico, incluso el sistema de lanzadores de Fuerteventura es crítico cuando no hay renovable y se carga en hora pico también, porque hay turbinas de gas. Esos son los casos más desfavorables del archipiélago canario. Y podemos decir que las emisiones del vehículo eléctrico están un poco por debajo de las tecnologías híbridas no enchufables. Pero esto cabe decir que es en media también, estamos hablando de una flota media, pues obviamente va a depender del tipo de vehículo eléctrico que tenga. Si tienes un vehículo eléctrico que consume mucha electricidad, que es poco eficiente, quizás estés un poco por encima del consumo de un híbrido no enchufable en emisiones totales, por así decirlo, pero siempre está un poco por debajo de los coches de gasolina o diésel. Vale, no sé si contesté a... Sí. No, vale. Era por ver si habías hecho el estudio y tenías los números más o menos en tu cabeza, los órdenes de magnitud. Gracias. Sí. Después en Baleares también hubo un momento en que la isla de Menorca estuvo desconectada del sistema mallorquín, del sistema eléctrico de Mallorca. Menorca, no sé si... Bueno, 2017 pasó un pesquero con un ancla y se cargó la interconexión que había y pasaron casi año y medio aislados, obviamente funcionando con las centrales eléctricas de Menorca, que eran en su mayoría turbinas de gas y algún motor diésel. Y en ese punto, en ese momento, sí es verdad que las emisiones del vehículo eléctrico, es decir, tener un vehículo eléctrico en Menorca podía ser casi similar a tener un vehículo convencional. Bien, muchas gracias, Alfredo y Ángel. Tenemos una pregunta de Stephanie que plantea, ¿sería viable, posible introducir los vehículos a base de pilas de combustible en Canarias para el 2030? Son vehículos que tampoco emiten CO2, pero el gran problema que hay en España en general, incluidas las islas, es que no hay suficientes hidrogeneras, estaciones de servicio. Estamos por detrás de otros países que apuestan mucho más por las energías renovables y están apostando por esta tecnología. ¿Contesto yo? Sí, si te parece, Alfredo. Vale, los vehículos hidrógenos, ahora mismo creo que hay 3 o 4 modelos. No hay hidrogeneras, como bien comentas. En España creo que hay una, pero es decir, es una tecnología que está desarrollándose mucho, pero el principal problema del hidrógeno es básicamente que hay que generar el hidrógeno. Actualmente, en su mayoría se genera de fuentes de combustibles fósiles, pero hay una posibilidad que es más ecológica, que es la electrólisis u otras formas. Pero bueno, la electrólisis es un poco el caballo de batalla, ¿no? La electrólisis tiene una eficiencia un poco, si comparas el ciclo, si pones el ciclo de vida, pues obviamente tienes que coger electricidad de la red o de un aerogenerador y producir hidrógeno, ¿no? A través de electrólisis. Ese hidrógeno lo tienes que almacenar. Lo puedes almacenar generalmente de 3 formas, ¿no? Pues por hidruros, por almacenamiento a presión, que es básicamente meterlo en un depósito. Pues básicamente los depósitos actuales de los vehículos de hidrógeno están en un estándar de 700 bares, que básicamente es la presión que hay casi en la fosa de las Marianas, abajo, a 11.000 metros de profundidad, para que un poco compares órdenes de magnitud. Y la tercera posibilidad es almacenarlo líquido a menos 270 y algo grados centígrados. Es una locura. Es decir, almacenar hidrógeno no es tan sencillo. Bueno, en el caso que lo almacenemos, hay que usarlo, ¿no? Y usarlo a través, pues lo recargas a un vehículo de hidrógeno y ese vehículo de hidrógeno, pues básicamente
va a funcionar con una pila de combustible, que esa pila de combustible transforma el hidrógeno en electricidad y bueno, también agua, ¿no? Suelta agua, es otro excedente. Y bueno, pues esa electricidad después va a mover un motor eléctrico, es decir, estamos metiendo en un vehículo una complejidad mucho mayor que lo que supone tener un vehículo eléctrico. Para mí es mucho más complejo. Es cierto que da mucha más autonomía, es decir, un vehículo de hidrógeno puede tener 500, 600 kilómetros de autonomía. Obviamente, es un vehículo eléctrico ahora mismo es complicado de conseguir, a no ser que sea un Tesla. Yo creo, esto es echarse un poco, si miramos a 2030, habrá que ver cómo evoluciona todo. Hay mucho dinero metido en el hidrógeno, hay mucha inversión en el hidrógeno. Yo creo que el hidrógeno, personalmente, será importante en el futuro para almacenamiento a gran escala en sistemas aislados, es decir, va a ser clave el hidrógeno, no solo van a haber baterías. Pero claro, para movilidad, yo lo veo más para movilidad, para transportes pesados. A priori, un poco lo que creo que puede ser más útil. Transportes de largas distancias y pesados. ¿Que van a haber alternativas en el mercado para comprar un coche de hidrógeno? Por supuesto, en 2030 yo creo que habrá. Que se tiene que desarrollar una infraestructura gigantesca de hidrogeneras para alimentar una flota enorme de vehículos de hidrógeno también, es decir, al menos con un vehículo eléctrico pues puedes poner un punto de carga en casa o cargarlo por alguno de los puntos de carga que hay en las islas, que no son muchos, pero los hay, ¿no? Pero desarrollar hidrogeneras requiere otro nivel de inversión, creo yo. Entonces, bueno, el hidrógeno puede ser una alternativa, va a ser una alternativa segura y para la movilidad, obviamente, pues será importante, sobre todo en transporte pesado. Pero bueno, veremos qué depara el futuro, es decir, cómo evolucionan las baterías, cómo evolucionan los precios de la batería y si las baterías finalmente dejan el hidrógeno atrás o no, o el hidrógeno se convierte, bueno, en otro combustible alternativo para usar en la movilidad. No sé, no sabemos lo que nos depara el futuro. Las alternativas existen, pero es muy difícil saber en 2030 si será una alternativa real y económica para la gente también. Muchas gracias, Alfredo. Tenemos una pregunta de Diana que plantea ¿cómo veis la idea de crear una cooperativa de coche compartido eléctrico en Canarias? No sé si alguien, si no yo misma, si Ángel quiere o... Tú, Marina, yo es que tampoco la idea de cooperativa en este caso no sé muy bien a qué se... O sea, yo creo que una de las medidas que obviamente está sobre la mesa para plantear una movilidad más sostenible es ese parque de coches compartido, ¿no? Eléctrico. No sé si necesariamente la fórmula de cooperativa es la que tendría que ser, pero ciertamente esa es una de las medidas que está sobre la mesa. Ahora, esa sola de nuevo no sirve, es lo que decíamos antes. ¿Por qué? Pues porque si el vehículo privado, el coche privado, sigue pudiendo llegar a cualquier sitio, a cualquier hora, sin ningún tipo de restricción ni coste, este tipo de medidas tiene el efecto que tiene, ¿no? Ya lo hemos constatado en algunos estudios donde si se hace una medida en uno de los modos que son más sostenibles, pero el modo competitivo menos sostenible, que sigue siendo el vehículo privado en uso individual además, no se le hace nada a ese coche, pues el éxito de las medidas es muy limitado. Entonces, esta es una medida interesante, pero acompañada de otras que restrinjan la movilidad del coche, ¿no? En uso individual y demás. No sé si quería decir algo más. Carlos Carrillo quería hacer también una reflexión. Si quieres, Carlos, conecta el micrófono. ¿Se me oye por ahí? Sí, perfectamente, Carlos. De acuerdo. Buenas tardes ya a todos. Nada, y para comentar un poco, ya que estaban hablando del tema del hidrógeno, bueno, para el que no me conozca, yo soy el responsable del área internacional de TIRSA. Y bueno, actualmente estamos, o sea, no sé en qué año o cómo acabará, ¿no?, el tema del uso del hidrógeno para el transporte, sobre todo en este caso el transporte público. Nosotros sí es verdad que ya estamos trabajando, de hecho, en un proyecto para poner, entre comillas, la primera hidrogenera en Canarias y también utilizar o poner al menos la primera guagua de hidrógeno. De hecho, estamos trabajando con Rosa Marina y también con la Cátedra de Medio Ambiente, Enagas, DISA y la Universidad de Galway, y seguramente se me queda algún partner más por el camino. Pero bueno, yo creo que lo más importante, ¿no?, de lo que mencionaron es sobre todo el tema de las infraestructuras. Infraestructuras que sobre todo son van a ser muy caras.
por ponerle un ejemplo, la guagua de hidrógeno ahora mismo está rondando un precio de 800.000 euros la unidad, aproximadamente. Si lo comparamos con lo que cuestan los buses que nosotros tenemos actualmente, que son autobuses convencionales, que sí es verdad que cumple con la normativa euro y demás, y están al día en cuanto a emisiones y demás, estamos hablando de que compramos buses en torno a los 150.000 euros aproximadamente. Pues imagínense lo que es irnos a un bus de 800.000 euros de hidrógeno y además de unas características que sobre todo hasta ahora solo se están desarrollando para zonas urbanas. Nosotros, por ejemplo, el mayor peso de negocio que tenemos nosotros, o la mayor parte de nuestra flota es urbana, interurbana. Entonces, imagínense cuánto puede costar también un bus interurbano, un 18 metros, por ejemplo, de hidrógeno. Yo no creo que sea tanto el problema a lo mejor de generar el hidrógeno, sino de, uno, almacenarlo y dos, tener las infraestructuras o los medios en los que, digamos, consumir ese hidrógeno, porque claro, nosotros podemos producirlo, pero si comprar un bus nos va a costar cerca de 1 millón de euros, es bastante complicado. Lo dicho, nosotros simplemente a nivel informativo estamos trabajando ya en esa línea. De hecho, dado los costos, lo que estamos buscando es la convocatoria o las convocatorias que se ajusten al proyecto que tenemos para conseguir esa financiación vía, pues, sobre todo Unión Europea, ¿no? Que nos permita, pues financiar ese tipo de, no solo de vehículos, sino de infraestructuras de recarga y de almacenaje. Y sobre todo también algo muy importante es que nos permita, sobre todo en el caso del bus, en nuestro caso en TIRSA, pues probar cómo funciona el bus en la isla, porque si lo comparamos, por ejemplo, con un bus eléctrico, es verdad que mucha gente nos dice, no, es que en Tenerife o en Canarias no hay buses eléctricos. Sí, no los hay, o ahora estamos nosotros, por ejemplo, con los híbridos eléctricos, pero claro, es que es muy fácil ir a Madrid, ver buses eléctricos, o ir a Londres, verlos, que operan en zonas llanas, y como nosotros, un bus nuestro trabaja una media de 16 horas diarias, con una orografía que tiene, en este caso Tenerife, pues bastante complicada, y que, por ejemplo, si fuéramos a un bus eléctrico que operase 8 horas, si lo pusiéramos a trabajar en la línea que va de Santa Cruz a La Laguna, no nos va a durar más de 3 horas, solo por el desnivel que hay. Y que luego tendría que estar recargándose otras 8 horas, lo cual no nos hace viable, no económicamente ya, sino operativamente no es viable. Entonces, bueno, vamos a ver también si esto sale y cómo funciona el hidrógeno, digamos, a nivel operativo en lo que es una empresa de buses, por ejemplo. Y eso es todo. Muchas gracias, Carlos, por compartir la iniciativa que están llevando y la experiencia. No sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, pues parece que no hay más preguntas, entonces estamos ya sobre la hora, de hecho no hemos pasado, creo que ha sido muy interesante el debate que se ha generado y las intervenciones que han habido, y agradecerle a todos los asistentes, a los dos ponentes, el haber aceptado esta invitación, y nada, les emplazo a una próxima reunión que ya les comunicaré cuando eso tenga lugar, como hacemos siempre. Muchas gracias a todos y buen día. Gracias. Gracias, Marina. Hasta luego. Bueno. Muchas gracias. Una cosita antes de irse, las presentaciones las pondremos en la web de la cátedra y también la grabación de esta conferencia la pondremos en la web, ¿vale? Bueno, adiós a todos.